¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos los espectadores de Canal 33, agradecido una vez más por vuestra presencia y sobre todo por la oportunidad que me sigue dando Enrique para presentar este formato que, como sabéis, como empezamos en diciembre, es un formato con periodistas, con compañeros. Hablaremos una vez al mes, seguramente los segundos jueves de cada mes, sobre la actualidad, sobre lo que nos afecta, sobre lo que conocemos, y daremos el punto de vista que consideramos oportuno, porque, como decimos en Canal 33, somos una televisión plural, donde caben todos los puntos de vista, y estamos para eso. Gracias por estar aquí. Y vamos a presentar a nuestros tertulianos, contertulios, colaboradores, como queráis denominarlo. Y tengo el gusto de presentar a mi izquierda, a la derecha de las pantallas, a Fran Serrato, que es colaborador del diario El País. Sobre todo está especializado en municipios de Madrid, conoce últimamente muy bien el corredor del Henares. Creo que ya nos contará porque ha estado en el stand de Alcalá de Henares en Fitur en el día de hoy. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Julio, un placer estar aquí en el programa y en el Canal 33. Y al otro lado de la mesa tenemos a Santiago Aparicio, que es cronista político de Diario 16. Sí. Gracias por estar aquí, Santiago. Muchas gracias, Julio. Y por darnos todos tus conocimientos, tanto de la Asamblea de Madrid como de otras regiones de España. Últimamente empezaste en Madrid, pero creo que ya estás recorriendo Andalucía, Mancha, Valencia. Sí. Al lado de Fran está, ya por segunda vez, Inés Verdejo, que es periodista. Ahora está sin trabajo, por lo que aprovechamos para lanzar un llamamiento a todos los que nos están escuchando y que puedan contratarla. Como es joven, sí. pero lleva varios años, tiene un currículum. También la conocimos en la Asamblea de Madrid, hizo información local y tiene gran conocimiento de la comunidad. Gracias por estar aquí, gracias, Inés. Sí. Y en último lugar, pero el más destacado, por lo menos para mí, porque somos familia lejana, pero familia, es Roberto Bécares. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Julio? Le conocéis porque es verdad que es redactor de local del diario El Mundo y porque ha estado aquí en Canal 33, creo que hace 2 años y medio, pues que es el tiempo que lleva Manuela Carmena en el poder, porque presentó, creo que a mediados del año 2015, el libro El efecto Carmena. El libro del efecto Carmena, sí. Venimos aquí, nos invitó Enrique Roibo a contar un poco de qué iba el libro. Y no sé si estás ya pensando en un segundo libro, que yo no sé si se llamará El Boom Carmena o... Ese te lo dejo para ti. Arrastre Carmena o no sé. Ese se lo dejo para el que esté interesado, porque escribir un libro realmente es una tarea... de locos, además. Tú tuviste muy poco tiempo. Claro, porque la idea era sacarlo a rebufo de la victoria electoral y un poco con... meternos en la ola esa que hubo del carmenismo. De todas maneras, lo podemos recordar, no sé si está en alguna librería. Sigue estando en libros.com, se puede comprar, se puede encargar. Se puede comprar en internet. Y si queréis conocer por qué Manuela Carmena y su equipo en muy poco tiempo se hicieron con la Alcaldía de Madrid, pues por favor, echar un vistazo al libro de Roberto Bécares. Y hablando de libros y de periodistas y de periodismo, vamos a empezar tratando una mala noticia, que es el anunciado cierre de 2 revistas que han supuesto un antes y un después para el periodismo de este país, que es Interview y Tiempo, su revista hermana del Grupo Z. De hecho, Interview nació en el año 1976, justo después de la muerte del dictador, y unos años después, Tiempo. No sé qué opináis, compañeros, de este anunciado entierro de la revista. Es verdad que hoy han comentado que van a sacar un número especial dentro de 2 o 3 semanas. Lo veremos, pero básicamente va a ser una recopilación de los mejores reportajes, de entrevistas, un poco del punto de vista de los redactores que han trabajado durante tanto tiempo allí. Y no sé por quién quiere romper el hielo y hablar de esta noticia.
como quieras. Venga, Fran, anímate. Bueno, yo en primer lugar quiero mandar un fuerte abrazo a los compañeros de Tiempo y de Interview. Es verdad que son dos cabeceras muy importantes y que algunos, que somos relativamente jóvenes, hemos crecido y hemos querido ser periodistas porque hemos crecido con las informaciones y los grandes boom informativos que han lanzado, sobre todo Interview. Yo quiero hacer un llamamiento a una reflexión, que es que en el periodismo actual hay una falta de costumbre, o mejor dicho, en la sociedad actual hay una falta de costumbre de pagar por la información. Y ese es un problema no solo de Interview, sino de todos los periodistas. Estamos en una crisis. El papel se está terminando. Esto es quizá, según Alex Gringelmo, un compañero, un destacado compañero, sí, periodista, maestro de periodistas, cuenta que se ha extendido una opinión general que creemos que todo lo que dicen las redes sociales es información. Para tener una información de calidad hay que pagar. A veces todo lo gratis no es bueno. Y eso es una reflexión, una ortodoxa que quiero lanzar a la sociedad para que nos ayude a los periodistas también a mantener unos canales y unos filtros de información. Se quejaba, de hecho, tu antiguo jefe, Roberto Pedro J. Ramírez, precisamente de lo que acaba de comentar Fran, que parece que hay una desventaja, una competencia desleal por parte de algunos medios, que no, se resisten a no cobrar por la información en Internet. Sé que El Mundo intentó hacerlo, luego no salió bien. ¿Qué está fallando? Porque en otros países, en Estados Unidos, hay medios y grandes, importantes, que sí que cobran y que por la información y que funciona ese modelo. Bueno, vamos a ver, hay una tendencia global desde 10 años, incluso ya hablamos de mucho tiempo, de tendencia global de varios medios internacionales que sí que les está funcionando, como al New York Times, como al Guardian, hacer un muro de pago con determinados contenidos, igual contenidos más elaborados. Pero lo cierto es que, bueno, España es uno de los países donde más piratería hay en el asunto de las películas, por ejemplo. O sea, y siempre va a haber alguien que te ofrezca la información de forma gratuita. Así que ese debate se ha establecido en los medios tradicionales, está ahí, se quieren hacer cosas, se está planteando cuál es la mejor vía para tratar de cobrar por ese contenido, pero lo cierto es que, claro, todo eso está repercutiendo en reducción de ingresos, expedientes de empleo, que está habiendo en muchas empresas. Bueno, lo vemos en Interview, o sea, una revista que llegó a vender 1 millón de ejemplares, ahora vendía apenas, no sé si eran 20.000. Sí, la verdad es que fue la portada de Marisol precisamente la que vendió más ejemplares, de Interview, 1 millón. Y era una revista que ha dado muy buenos reportajes. A través de esa revista conocimos cosas del GAL, conocimos las orgías míticas de Luis Roldán, muchos temas que luego han saltado casi al imaginario colectivo de nosotros como sociedad, como país. Ese debate está, vamos a ver qué ocurre, pero lo cierto es que ahora mismo Internet sigue sin recaudar lo suficiente como para amortizar plantillas. Es decir, la publicidad en Internet es muy barata y todavía no se ha logrado canalizar cómo mantener una redacción tradicional mezclando ingresos tanto de papel como de Internet. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo, yo cuando empecé a trabajar en el diario El Mundo, sí, vendíamos 370.000, 400.000 ejemplares. Ahora la cifra se ha reducido pues un 300%. Y claro, sí es muy difícil mantener la escala salarial, mantener la misma masa de trabajadores. Por ejemplo, en mi periódico hemos pasado por 3 expedientes de empleo. O sea, es muy complicado. Sí. Así, al igual le ha ocurrido a Tiempo como a Interview, que han ido expediente tras expediente tratando de pues un poco de encontrar el equilibrio financiero y luego al final se ven abocados al cierre total, ¿no? Y es una noticia, es que Interview, o sea, todos los que estamos aquí nos hemos criado con esa revista, ¿no? Viéndola en los kioscos. Y esa es otra historia, que es el cierre de los kioscos. Se está produciendo un cierre de los kioscos brutal. Y eso a todos los medios tradicionales de prensa escrita, ya sean revistas o periódicos, les va a afectar de una manera directa. De hecho, vamos, tanto es así que los kiosqueros se quejaban, por ejemplo, de que no les dejaron en su momento vender, que no les dejaban vender tabaco, y allí nos dimos cuenta precisamente que los productos externos a las revistas y a los periódicos estaban últimamente tirando más, eran más fuente de ingresos que los propios ejemplares en papel. Claro.
Inés, que comentaba antes Roberto, que todos hemos crecido con Interview, que por cierto tengo aquí la última portada, por lo menos la última portada normal de Interview. Hemos intentado conseguirla de tiempo, pero no estaba ya en los kioscos porque ya la edición la habían retirado pasada, pero bueno, nos quedaremos con esta joya de los coleccionistas y luego con la versión extendida de recopilación que hemos comentado antes. Inés, no te has criado tú, quizás, con Interview. Sí que he vivido mi última etapa de la facultad, era la crónica de una muerte anunciada de todos los medios de papel. Pero todo el mundo en el fondo pensaba que eso no iba a pasar. Y los últimos años, las redes sociales, los nuevos medios digitales se han arrollado, la sobreinformación. Ya hasta la gente mayor se está acostumbrando son lectores de titulares rápidos en digitales. Ya todos estamos acostumbrados y hemos trabajado en un digital de ¿tienes vídeo? No, pues no entra tu noticia. El vídeo, la videonoticia cutre, de un titular y un billete, ya está. Eso ha arrollado y hasta los lectores aférrimos de diarios de papel ya han pasado a eso. Tú trabajaste en un medio precisamente de Internet, además quizá de los que iban más enfocados a este tipo de información más directa, quizá menos elaborada, por supuesto, nada que ver con un periodismo de investigación de varias semanas, sí, yo creo que, bueno, de varias semanas de trabajo, que podía es ser cualquier reportaje. ¿Tú echabas de menos quizá eso? ¿Cómo veías cómo ves ese periodismo quizá más sobre todo por mi tuit, sección, la Asamblea de Madrid, pues eran noticias diarias, un poco de actualidad, primaba sobre todo la efervescencia del momento. Sí que es verdad que se intenta compaginar con investigaciones, noticias un poco más elaboradas, pero por lo general los digitales con grandes redacciones, bueno, Santiago es un ejemplo perfecto de desarrollo de noticias, pero por lo general son que llegue a 300 palabras para que el SEO salga en verde. La dictadura del SEO, pero si no, la llaman la dictadura del SEO, que ya poco, un robot te va a decir cómo tienes que titular, básicamente. Básicamente. Tú, Santiago, estás trabajando en un periódico que fue una referencia también para este país, fue en papel, que fue Diario 16, y que se ha reconvertido en Internet. En Internet. Sí, online. Por suerte, digamos, la línea editorial, o sea, compatibilizamos las dos visiones, ¿no? La de seguir investigando, porque llevamos procesos de investigación, lo que es más la crónica política, de intentar esa marea que decía Inés de título, vídeo y fuera, pues intentas captar a otro tipo de lector. Entonces yo creo que eso en todos los medios estamos jugando a buscar al lector más pausado, porque también el lector más pausado luego es el que en los procesos de publicidad puedes rascar un poco más a las agencias, ¿no? Porque eso es lo complicado realmente de todo esto, ¿no? Sacar el dinero a las... Y nosotros, por ejemplo, en Diario 16 tenemos la revista en papel y llevamos las investigaciones a largo plazo, o sea, son artículos de reflexión totalmente, es otro estilo de periodismo el que se hacía, digamos, esto. Estábamos viendo en pantalla las portadas históricas de diferentes medios de comunicación. Esas portadas parece que si quedan materializado en un continente que se pueda, es decir, un medio que se pueda tocar, que se pueda oler, porque todos recordamos el olor de las revistas recién imprimidas, parece que le da más peso a la noticia, le damos más importancia, ¿no? Claro, o sea, pues es lo que te estaba diciendo, dices, pero siempre hay que tener en cuenta que dices, nosotros no es una redacción aparte, somos la misma redacción, la que trabajamos tanto el papel, digamos el formato revista, como el digital. Entonces, claro, porque no puedes tener dos plantillas ya, no da. Lo cierto es que es innegable que de aquí a unos años el cierre de muchos medios de comunicación tradicionales va a ser inevitable, o sea, porque la gente, sobre todo las nuevas generaciones, se levantan entrando en las apps de información o informándose a través de Facebook. Ahora, por ejemplo, los chavales están muy de moda entre los chavales de 16, 17, Instagram. Solo se enteran ni siquiera tienen Facebook ya.
O sea, su manera de informarse y de conectar con el mundo es a través de Instagram. Y claro, Instagram es una foto y para los medios tradicionales meternos en Instagram es muy complicado. ¿Cómo te metes ahí? Sí. Porque puedes poner que un párrafo de información. Al final, claro, la limitación que tiene un periodista a la hora de desarrollar una información es más complicada. Tendrá que transformarse el mercado o la oferta que tenemos en los medios de alguna manera para diferentes objetivos y diferentes targets dependiendo de lo que estén demandando. Evidentemente, seguirá habiendo un comprador de periódicos, o sea, todo el mundo y hay muchas generaciones que todavía siguen comprando. Que sea para bares, sí, o para bares o lo que sea, pero claro, ya hay más bares que periódicos se venden en muchos casos, en el caso de algunos periódicos. Y eso, claro, ya eso en algunas ciudades, claro. Sí, eso es alarmante ya, o sea, es una noticia que preocupa mucho. Y la historia es en saber cómo rentabilizar los ingresos en los medios digitales. Yo quiero comentar también que estamos teniendo a una sociedad donde hay una especie de sobreinformación y la gente está cansada, hastiada de tanta información. Lee prácticamente titulares, que es lo que nos ofrecen las redes sociales, Facebook, Twitter. Hay también un desprestigio de los profesionales, del intermediario, que el periodista, al fin de cuentas, es un intermediario. Pero es que los intermediarios son necesarios en nuestro día a día. Por ejemplo, el médico es un intermediario, el zapatero es un intermediario, el pescadero es un intermediario, el carnicero, un arquitecto. Entonces, creo que también hay una pequeña falta de poner en valor el trabajo de un periodista. Solo atendiendo a reportajes de Interview está el caso de los niños robados, el GAL, los crímenes de los marqueses de Urquijo. Por tanto, el periodismo tiene una función social que es necesaria cuidarla. Y si el periodismo es gratis, al final esa función social no se cubre porque el periodista vuela y se va pues a la educación o a otros menesteres de la vida, no se dedica a la información. Sí, porque además, incluso los propios partidos políticos, te digo, en el terreno más políticos, son los competidores de los medios de comunicación. Ellos ya editan sus tweets, su Facebook con sus noticias. Sí, te lo dan todo mascado. Luego, y si tú intentas indagar un poco más, no, lo que dice la nota de prensa o lo que hemos sacado. O sea, hay veces que incluso hay recelo de decir, no quiero que se vaya un poco más de mi target objetivo que tienen ellos. Entonces, ahora sí hay, digamos, lo que se debe revalorizar para que la gente lo lea, es la investigación. Pero claro, la investigación no es todos los días sacar 1, 2, 3, 4, 5 artículos. Eso es. Claro, requiere una inversión de tiempo, de personal, de paciencia, lo que tú dices, que no es algo de a matacaballo, claro, sacamos 3 noticias de investigación al día siguiente, sino que requiere tiempo. Y artículos de pensar, porque la sociedad, digamos, es una sociedad rápida, ¿no? Y lo que impide es el pararse y decir, voy a leer. Eso. Totalmente. Pero no crees Inés, muy bien ¿no antes. crees o no tienes la impresión como yo que se lee más que antes? Es decir, que quizá antes, estamos hablando de hace 10 años, se veía mucho más la tele, la gente se informaba más por la televisión, que ahora también, pero tienen acceso desde el móvil a algo, a una información. Todo el mundo sabe. ¿Has visto el vídeo de Revilla en dirección contraria? ¿Has visto no sé qué? Se enteran, pero se enteran de una cantidad de información y de puntillas, de ir pasando, saltando una información a otra, de un medio a otro. No saben, creo que lo he leído y no saben ni dónde lo han leído. Y luego el tema de la información veraz, de las informaciones falsas que quieren legislar, pero bueno, eso es otro tema que no podemos abundar ahora porque sería extensísimo. Yo juro que quiero insistir un momento en lo que acaba de comentar Inés, la compañera, porque estamos diciendo, leemos más, es verdad que se lee más, pero leer más no es leer mejor. No. Desde luego, leer más no significa leer mejor. No, totalmente. Al final te haces, yo por ejemplo, en mi caso, dices, ya tengo ciertos compañeros, por así decir, que sí los leo. O sea, ya sabes por qué, porque la noticia la puede dar otro medio, pero confío en ese compañero para ese tipo de noticia, pues porque está todo el día... Sí, porque nos conocemos. Sí, y aparte es público. Claro, dices, pero ya te vas, incluso como público, lo digo porque yo
ves periodistas que tienen fans, o sea, de decir, Sí. le siguen, o sea, estamos ya casi a un poco periodismo de autor, ¿no? No, bueno, claro, y luego también Se hay lee muchas más, pero críticas, hay, se busca, bueno, digamos... ¿cómo veis el futuro del periodismo? En una pincelada. Inés. Yo creo que debería reinventarse porque se ha visto, pues lo que te digo, una avalancha. El mundo digital ha hecho una avalancha que creo que deberíamos recapacitar, porque si no, vamos a eso, al Un poco titular y al pensar vídeo. un poco y Sí. entre todos sí. Sí. Yo lo veo complicado, pero creo que, a ver, hay gente suficientemente preparada para reinventarse y creo que va a ir a buscar lo que dicen los economistas, ¿no? Los nichos de negocio. Nichos. Pues vas a ir a nichos de lectores, o sea, se va a fragmentar mucho con ciertos lectores y por ahí sí tiene futuro. Yo creo que va precisamente por ahí, por la especialización. Contenidos determinados para determinado público, un público limitado, pero que sí que te genere ingresos, que sea un público, bueno, pues eso, que tengas, que esté targeteado, o sea, con un target determinado. Exacto. Creo que, y más hacia reportajes de investigación, que es lo único que ahora mismo en esta, como decía Inés, que la gente lee muchas cosas, al final no puedes competir, todos los medios no podemos entrar en la competición de la inmediatez, tenemos que ofrecer algo más, y algo más es reportajes de investigación, reportajes en profundidad, realmente elaborados, que no puedan entrar ahí incluso entidades o que no son ni siquiera periódicos, partidos políticos. Es que, claro, hoy mismo cualquiera con un móvil es un periodista, ¿no? Te cuenta qué ha sucedido en Conde Casal, que ha habido un incendio. De eso quería... Pues eso. Sí, Fran, no sé si vas a decir algo para No, rematar este tema. para rematar el tema, creo que el periodismo tiene futuro, pero el periodismo no se tiene que quedar en los detalles o en la estética. Por ejemplo, el propio caso de Interview. Es cierto que Interview fue, o lo conocemos todo, como un destape físico, pero el verdadero destape de Interview es el destape informativo, de descubrir información, de investigar casos que los poderosos no quieren que salgan a la luz. Y ese es el periodismo que hay que indagar. No solo quedarnos en notas de prensa, ponerlas bonitas y lanzarlas para que el lector consuma. El lector no solo debe consumir, el lector también tiene que pensar. Comentabas tú antes, precisamente, Fran, que se ha ido, sobre todo una de las patas si no la más fundamental del periodismo son los ingresos publicitarios, y gran parte de esa tarta de los ingresos publicitarios proviene de las instituciones. El Ayuntamiento de Madrid, y esto Canal 33 lo ha dado en primicia, como se dice en el medio, en exclusiva, hace unas horas, tenemos la lista de lo que se ha gastado el Ayuntamiento de Madrid en prensa, vamos, en publicidad, en promoción de sus servicios, ¿no? Y nos ha sorprendido mucho, pues lo tenemos aquí detallado, lo pueden ver también en la web de Canal 33, @canal33, y nos ha llamado muchísimo la atención porque un 25%, es decir, más de 700.000 euros, casi 800.000 euros, lo ha dedicado el Ayuntamiento a publicidad en Facebook, sobre todo, en Instagram, lo que antes hablaba Roberto, en LinkedIn y en YouTube también. Es decir, en medios sin periodistas, es decir, en este formato de que ahora todo es periodismo y no lo contrastamos. No sé qué opináis al respecto. Es decir, ¿cómo podemos a nuestra profesión lo deja en mal lugar, ¿no? Claro. Destinar a páginas web, teniendo en cuenta que hoy en día es verdad que mucha gente se informa en eso, pero claro, comparado a datos, que los tenemos aquí también, del último año de Ana Botella, vamos, era 10 veces menos. Tenemos aquí el dato solo de Facebook, 58.000 euros. Y en la época de Botella. En la época, es decir, el año pasado, en la época de Botella, y este año 10 veces más, 637.000 euros, IVA incluido, en el año 2016. Que todavía no tenemos los datos del 17. Pues son datos buenísimos, o sea, contar eso es una muy buena historia, muy buena exclusiva de Canal 33. Y hay una interpretación en dos planos. El primer plano es que, bueno, hay que estar en Facebook, eso está claro. No, está claro, y desde el Ayuntamiento, en la Dirección General de Medios, sabe bien por dónde se mueve el cotarro, porque es que todos los medios tradicionales donde queremos estar es en Facebook. Facebook es lo que mueve todo lo que entra por redes sociales, se habla mucho de Twitter,
y todos estamos con nuestro Twitter y tal, y el tweet y los programas, y este hashtag y no sé qué, pero en los medios tradicionales el 90% del tráfico que te entra por redes sociales te entra por Facebook, no te entra por Twitter. O sea, en Facebook es lo que ve todo el mundo y es donde la gente se entera de las noticias. Yo, amigos que tengo que no son periodistas, ni siquiera se meten en los medios, sino que se enteran a través de las noticias que dan esos medios en Facebook. O sea, no, lo he visto en Facebook, ¿pero en dónde? No, en la página de ABC de Ciencia, ¿no? O en la página, se enteran a través de Facebook, es su manera de informarse para muchas personas. Y luego hay otro plano, que es, claro, la inversión que hace el equipo de Carmena, está claro que da poco a los medios tradicionales. Había que ver en la legislatura pasada, a ver, también lo tenemos, también es cierto que ha habido que esas nunca llueve a gusto de todo, asignaciones presupuestarias con respecto a publicidad, pues muchas veces eran muy arbitrarias a dedos, y se daban a medios muy afines al equipo de gobierno UPyD lo denunciaba de Ana Botella. Sí. Pero bueno, las redes sociales, pero que sea 10 veces más es un dato 10 veces tremendo. Más, solo en un año, quiero decir, es verdad que en el año del cambio, precisamente. Es muy sorprendente, muy sorprendente. ¿Qué opinas? Que tú, Fran, precisamente comentabas antes... A ver, como bien ha dicho Roberto, revierte indirectamente en el periodismo, pero no directamente. Como bien ha dicho Roberto, habría que comparar con estadísticas de años anteriores. Pero sí es verdad que a la tecnología, a la evolución, no hay que ponerle obstáculos ni hay que ponerle barreras. Si al final el periodismo va por ahí, por redes, pues habrá que reconvertirse, no hay otra fórmula. Ya lo hemos hecho durante toda la historia, con la invención de la imprenta, con la llegada de Internet. Pues ahora hay que hacerlo de nuevo, no hay más. Sí, pero también teniendo en cuenta que no deja de ser campañas de autobombo. Tienes que financiar a los medios, no puedes subir una cosa y luego no compensarlo con lo otro. Los medios no han desaparecido, no lo puedes suplir. Un ayuntamiento debe estar en los medios. No, de hecho, por ley están obligados a informar de determinadas cuestiones. Canal 33 ha tenido acceso a esa información, pero en mi medio creo que estuvimos 2 años intentando ver cómo se repartía la publicidad del ayuntamiento y jamás tuvimos respuesta. También es verdad que era un medio muy crítico con el Ayuntamiento de Madrid y ahí esa arbitrariedad que decimos de Ana Botella, está clarísimo que al Ayuntamiento de Madrid le habría costado muy mucho darle financiación a un medio como el mío. Santiago, no encuentro Diario 16 aquí. ¿Qué pasa? No estará. No, porque no llegamos. No lo encuentro. No llegamos al número de... En 2016 lo estuvimos... ¿Cómo funciona además, esto sí te lo puedo contar porque sí lo viví. No llegábamos al número mínimo de lectores para que nos diesen la parte obligatoria, digamos, como ha dicho Fran. Sin embargo, dices, pues... Al final es gestionar tú la campaña. Yo veo bien que en Facebook, como ha dicho Roberto, pues sí, porque son campañas, metes un vídeo y lo entiendo. Entiendo menos lo de LinkedIn. Sí, la verdad que nos ha llamado la atención. Menos, ¿no? Porque es una cuestión mucho más profesional. Entiendo que un vídeo de Fitur lo pueda subir en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Pero y en Instagram también. Yo quiero hacer un matiz a las palabras de Inés, porque sí es verdad que parece que se financian campañas en redes sociales, pero también en los medios se financian publireportajes, por supuesto, y que haya giros en las líneas editoriales o en el mismo proceso informativo. Hombre, claro. Por tanto, tan peligroso es un arma como el otro. Que al final... Sí, pero el publireportaje tú informas que es un publireportaje, entonces... Bueno, pero hay algunos no todos que... los no todos los medios lo hacen. No todos los medios lo hacen, pero deberían según... Claro. Bueno, y que además hay un ingreso ahí para los medios tradicionales muy importante. En esos reportajes pseudo financiados, pero muy importante, el brand content que llaman. O sea, está suponiendo para muchos medios incluso la salvación. Sí, sobre todo en estas épocas de crisis lo ha supuesto. Hablaba en 2017, creo que sí, ya hemos entrado y... ¿Ya habéis entrado en 2017? Supongo lo tendremos en el portal de la transparencia. Porque, por ejemplo, Loterías y Apostas del Estado, que tiene el nivel más bajo de lectores, teníamos publicidad desde el año 2016. Entonces, claro, ten en cuenta que nacemos en 2016, renace Diario 16, pues claro, no podías... Y por curiosidad, Santi, ¿cuál es el rango a partir del cual puedes recibir una subvención? Por ejemplo, me parece que es el millón de usuarios. Es que no lo sé si va por usuarios, si es usuarios o...
No, visitas no o lo lo recuerdo. que sea. Sé que Lotería y Apuestas del Estado son como 500.000 visitantes Loterías y Apuestas. y algo así. Lotería y Apuestas. Que son eso, lo típico, los Sí, banners sí, estos que sí, Y ponen. eso, Santi, no es por meterte en un marrón, pero por si lo sabes, que tengo curiosidad. No. Y eso puede acceder cualquiera, por ejemplo, yo monto un medio de comunicación ahora. Si tienen Tiene los que ser usuarios, un medio de comunicación. un medio de comunicación. O de divulgación, valdría No, también. de comunicación, o sea, De comunicación, o sea, no valdría monto Sin un portal de intermediarios, Un sin blog no vale. intermediarios. Un blog no vale. ¿Y si eres vale, un influencer? A ver, Tampoco si eres vale. un influencer, no vale a no ser que seas youtuber. Claro. Si eres youtuber y tienes un mínimo de suscriptores y de páginas vistas, también Monetarizas. Exactamente. Entonces, es verdad que hay un paso intermedio que comentabas tú antes, que es el intermediario periodística, es decir, los periodistas, que parece que cada vez importamos menos, pero no. Sin periodismo, sin periodistas no hay periodismo. Y con esta frase que me ha quedado lapidaria, tan bonita, vamos a cambiar de tema. ¿Os parece que cambiemos de tema? Te ha quedado muy bien, sí. Porque además vamos a hablar de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, un tema totalmente distinto. A vueltas estamos con esa comisión y además tenemos noticia de última hora. Y es que la mesa de la Asamblea, que se reunía después del pleno extraordinario sobre infancia que ha acogido hoy el Parlamento Regional, en esa reunión posterior se ha decidido, y de verdad que no es por darme más importancia, pero es verdad que se ha decidido hace pocos minutos, y lo estoy leyendo directamente, llamar a la próxima sesión de la Comisión de Investigación, que se celebrará el 4 de febrero, que tratará el asunto seguirá con el asunto del canal, van a llamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. ¿Por qué? Porque hemos conocido en estos últimos días que eso fue otra exclusiva de uno de los compañeros, creo que el diario.es, que conocía desde agosto, es decir, tenía la resolución judicial, la Comunidad de Madrid desde agosto, que permitía facilitar a los grupos de la oposición en esa comisión de investigación de la Asamblea de Madrid las actas que venían requiriendo desde hace muchos meses sobre las reuniones, las famosas reuniones del canal, reuniones en las que se decidió la privatización que finalmente no culminó, reuniones en las que también se aprobó la compra de Misao, de esa empresa brasileña que está siendo investigada por el juez del caso Lezo, que también se aprobó la compra de Ignasa ya en el año 2001 con Gallardón, y otra serie de irregularidades, que está como el famoso campo ilegal de golf ubicado en los terrenos de Chamberí, ahí en el parque de Islas Filipinas, etcétera. Es decir, van a llamar a Cristina Cifuentes para que explique por qué, entre comillas, traspapeló la Comunidad de Madrid esta resolución judicial que habilitaba a facilitar esas actas a la oposición. También van a llamar a declarar en la misma comisión a ese secretario que parece ser que fue el que no recibió ese email o lo borró sin querer, o esas explicaciones que han dado, Sebastián Sánchez, su director general cesado, y al letrado de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, Luque Requeira, que fue el que emitió un informe señalando que interpretaban que no podían dar esas actas porque estaban dentro de las investigaciones del caso Lezo. Es curioso. Empezamos por ahí, Por la noticia de última hora. Sí. ¿Cómo va a sentar a Cristina Cifuentes Mal. que la llamen a declarar otra vez? Otra vez. ¿Otra vez? Hombre, mal le va a sentar, porque no Pero muy sabemos mal. que la presidenta, para estas cosas, ella que se ve como una persona que no tiene nada que ver, que esto es del pasado, ella comenta que del pasado le va a sentar muy mal. Va a sentar muy mal. Recordemos el famoso paseillo, Sí. paseillo que le hicieron los diputados de su partido para apoyarla precisamente en su primera comparecencia hace unos meses en la Asamblea de Madrid por el asunto de la investigación que es una supuesta de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid, en la que ven
una serie de irregularidades, que es verdad que esas irregularidades no se han transmitido al juez, el juez no las ha validado, por lo menos de momento, con lo cual Cifuentes no está imputada ni nada por el estilo de momento, y parece que no va a llegar más ahí. Pero bueno, como nunca se sabe en esta profesión, nos levantamos con una nueva noticia, le va a sentar mal, sobre todo porque está avalada, como no puede ser por otro modo, por sus socios parlamentarios de investidura, por Ciudadanos. A ver, es que yo creo que el peor momento que ha pasado Cristina Cifuentes en esta legislatura, en los 2 años y medio que llevamos, como venías diciendo, fue precisamente ahí. Sí. Ella se sintió, o sea, la hicieron sentir, según aseguran personas cercanas a ella, como una delincuente. No le gustó nada el trato, sobre todo de César Zafra, el portavoz de Ciudadanos. Yo creo que fueron beligerantes todos, igual Nani un poco, la socialista un poco menos, pero lo cierto es que no es plato de buen gusto ir a declarar a esa comisión, aunque solo suponga o solo sirva para depurar responsabilidades políticas. Pero lo cierto es que, de alguna manera, los grupos de la oposición han sabido rentabilizar, que podríamos entrar en el debate de si es ético o no, ese carácter de desgastar a las personas que vienen. Es decir, en muchos casos hemos visto como César Zafra, Ramón Espinar, muchos de los portavoces de los grupos en esa comisión, pues muchas veces se han excedido en valoraciones, en críticas, lo han hecho con ciertos argumentos, sí. Pero claro, avalándose en su carácter, su inmunidad parlamentaria, pues igual han ido un poco más allá, que yo no digo que me parezca mal, me parece que todos los responsables públicos deben rendir cuentas y deben hacerlo a través de los procedimientos reglamentarios. Pero, y este es un procedimiento reglamentario. Esos argumentos son los mismos que ha utilizado el PP en la Asamblea de Madrid para retirarse. Pero ¿crees que...? Totalmente, creo que no deberían haberse retirado. O sea, tú eres el partido de gobierno y tú debes dar explicaciones. También es cierto que una comisión no se puede prolongar ad eternum. O sea, en algún momento habrá que encontrar un final, establecer un informe y unas conclusiones y hacer un dictamen. Pero tampoco podemos extender esto. Lo cierto es que ahora Cristina Cifuentes debe dar explicaciones porque es muy grave lo que ha ocurrido. O sea, que llegaran 2 fax el mismo día. Efectivamente. Uno de ellos sí que la comunidad lo tuvo en cuenta, que era que el tribunal que investigaba a Lezo aceptaba la personación como acusación particular del PP. Ese sí se enteró y sí lo publicó a los medios. El PP ha sido aceptado tal cual. Y el otro, que es dar el beneplácito, la luz verde para dar los documentos que pedía la oposición, ¿te lo guardas? O sea, y luego en sede parlamentaria, varias ocasiones cuando ha sido requerida por parte de Lorena Ruiz Huerta, la portavoz de Podemos, ha negado que tuviera ese permiso. A mí me parece muy grave. Yo creo que tiene que dar explicaciones y explicar bien lo que ha ocurrido. Es cierto que parece que la responsabilidad fue de un subdirector, no me acuerdo muy bien cómo era. El cesado que va a declarar. Que fue cesado el mismo día y que va a la cabeza de Turco también. La cabeza de Turco. Pero claro, el hecho de que se haya conocido que el fax llegó y que al mismo día llegó otro fax que sí que se hizo caso, ya parece que la responsabilidad ya no es unívoca, o sea, ya no es solo de una persona. Parece que ya podrían entrar más elementos. Yo, sobre la comisión, yo creo que está funcionando, que está sirviendo al menos para avergonzar a muchos políticos, a Granados, a González, que luego es cierto que muchos de ellos, como en el fútbol, han trabado el terreno de juego y al final no se ha hablado de nada. O sea, de nada de lo que tenían que haber hablado. Ha sido todo intercambio de reproches con Ongil de Podemos, pues yo recuerdo, por ejemplo, Salvador Victoria, que al final, o sea, no quedó nada claro de lo que le veían a preguntar. O sea, nos reímos mucho los periodistas que lo estábamos cubriendo, porque nos hacía mucha gracia cómo el tío trababa el terreno de juego para que no se jugase. O sea, como el Atlético de Simeone. Técnicas de abogado y letrado del Estado que es. Fran, tú también has estado allí en la comisión. Has estado conmigo. Sí, en varias, creo que era en Arpegio, puede ser. Sí, en ese caso, en Emisao también has estado. Sí, he estado en varias y precisamente estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero Roberto. No pasa nada por ir a dar explicaciones. Sé que a Cifuentes le puede sentar mal. Seguramente tengo una explicación y se da en la comisión y no pasa nada. Pero no pasa nada por ir a las comisiones a dar la información. Luego, que sea responsabilidad suya o no lo sea, se determinará y no pasará nada. Pero hay que crear un nuevo tiempo en la política y también eso era lo que venía a hacer Cifuentes. Luego, la otra cuestión que ha planteado Roberto
el tema de si funciona o no funcionan las comisiones de investigación. En este caso, llevamos más de 2 años ya con la comisión de investigación y a veces se traban las pesquisas, no se llega a buen término y creo que en muchas ocasiones también se está haciendo mucho espectáculo. Y la política no debe ser espectáculo, la política tiene que ser practicismo, tiene que servir a los ciudadanos, es un arma para mejorar la vida de la gente. Sí, yo no, sobre todo, lo hablábamos la última vez que vinimos aquí, van a la comisión y el día antes en el pleno están de cachondo diciendo mañana tengo arpegio, qué pereza, los portavoces de los grupos, qué pereza, y no me he leído la documentación, y lo reconocen. Y van ahí y torean, ¿no? Vacilan al compareciente, el compareciente les vacila a ellos, y al final nosotros pues nos tomamos unas patatas, es un circo. Y eso el PP lo ha aprovechado muy bien. Ha salido y yo creo que le molestará porque no se espera que si vuelve a tener que ir a la comisión por un tema tan farragoso como el canal, sea por una traspapelación. No, pero además es que es curioso porque 20 días después de recibirse el fax y de hacer el informe, el hombre de negro, el hombre de negro, entrevisté yo a un Gil y me estuvo contando, es que no nos dan los papeles y son fundamentales, sí. Entonces dices, claro, se han estado... Yo lo entiendo que vaya, porque dice, oiga, se ha reído de nosotros. Claro. Quien haya sido, por ahí. Y hombre, yo entiendo que al PP le siente mal, sobre todo cuando está Ciudadanos, que está dándole collejas todos los días, y luego es su socio de gobierno. Oiga, si tan mal lo hace, échanlo. Que como ha apuntado Roberto, fue un antes la comparecencia de la intervención de Zafra duramente contra Cristina Cifuentes en esa comisión, marcó un antes y un después en la relación entre ambos partidos y desde entonces son bastante pésimas. De hecho, creo que tienen el seguimiento del pacto de investidura y la última noticia que tenemos es que no va a ir allí más que los de abajo. No sé claro, si, o nadie. Que Cifuentes les dio plantón, o sea, todo eso ha derivado en una cascada como de animadversión, que luego yo entiendo que cuando se tienen que sentar a hablar de las cosas de comer, que es cuánto hemos cumplido el pacto de investidura, qué es lo que vamos a hacer, etcétera. Y yo creo que este tema de lo de especialmente duele a Cifuentes porque, como estábamos hablando antes de que la gente consume, fast information, o sea, información muy rápida, a tope, al final queda como en el imaginario, no, Cifuentes ha tenido que ir a una comisión de corrupción. Parece y hay mucha gente que no se entera bien de qué va la vaina y se piensa que de verdad Cristina Cifuentes es responsable de algo. Y claro, eso erosiona al gobierno de Cifuentes. O sea, Cifuentes ha tratado de hacer gala de ese baluarte contra la corrupción, pero ha tenido tantos casos de corrupción, se le están mezclando tantas cosas. Ahora este fallo con lo del canal de Isabel II, excepto que todos los directores generales y viceconsejeros han tenido que dimitir por el código ético y ha sido implacable. Pero claro, ha habido tantos casos, ha corrido tanto la lista, que algunos periodistas incluso bromean sobre si van a acabar el número de diputados reservas que tiene el PP, porque están cayendo tantos y está habiendo tantos cambios que no le está saliendo del todo bien la jugada, y después que Ciudadanos está sabiendo rentabilizar muy bien su acoso contra la corrupción. O sea, son muy pesados Ciudadanos. O sea, yo hablo con dirigentes de Ciudadanos y se lo digo, sois unos brasas, porque están todo el día diciendo esto se debe, esta dimisión se ha producido porque está Ciudadanos y lo pactó en tal cual. Y todas las con ellos dicen, claro, es que en nuestro método de introducirnos en la gente es que cambiar esa dinámica es complicada. Sí. Pero sí es cierto que está sirviendo un poco para oxigenar la política y de alguna manera también meter presión al Partido Popular y al Partido Socialista en el caso de los gobiernos donde está el Partido Socialista gobernando, ¿no? Y en ese caso lo están haciendo bien. Y solo una apreciación sobre las comisiones, que en este caso esta comisión, o sea, ha habido muchas comisiones, han tratado muchos temas, pero por ejemplo en esta comisión nos hemos enterado que el M45 nos costó una barbaridad de dinero el kilómetro, creo que 10 millones de euros cada kilómetro de la M45, porque se le escapó a un funcionario que fue llamado a la comisión. O sea, que de verdad sirven para poner negro sobre blanco sobre determinados asuntos polémicos que ha habido en la Comunidad de Madrid, que ha habido y muchísimos. Es que la de la deuda, la comisión de la deuda, que es la que tú dices, ahí sí se están sacando y sí están sacando mucha información sobre muchas cosas. Es distinto el juego porque no es un juego político, claro, sí, es una cosa más farragosa, con lo cual sí se saca... Sí. Y es verdad que apunta mucho Podemos, que trae mal fario pasar por esa
comisión, porque muchos de los que han pasado meses después, incluso días después, han sido citados e imputados por el juez en los distintos casos. La última ocasión fueron los antiguos los antiguos colaboradores del gobierno de Ruiz Gallardón, que pasaron por allí y han acabado imputados. Juan Bravo, días después Juan Bravo, Arturo Canalda, Pedro Calvo. Y Pedro Calvo. Esos tres. Es verdad que Gallardón, que si se le imputa, que si no, a veces no tenemos una información clara al respecto. Parece que hay un auto que en su momento hubo, bueno, a día de hoy parece que todavía pero que no se ha desarrollado. De hecho, creo que lo entrevistaste en el diario El Mundo y él dijo que no está imputado, pero bueno, puede ser, te quiero decir. Si la investigación sigue avanzando y se demuestra que puede haber habido irregularidades, independientemente o no de que fuera una operación rentable para la Comunidad de Madrid, o sea, lo que está en juicio, está en investigaciones, si en esa operación hubo un desvío fraudulento de fondos públicos a cuentas privadas. Es decir, el caso puramente de corrupción pura y dura. Es verdad que yo he tenido acceso a las actas y la verdad que bueno, son actas de un consejo de administración de una empresa pública en la que habla mucha gente, incluidos los representantes que había en su momento de los sindicatos y demás. Y bueno, tampoco tenía excesivamente, a mi juicio, importancia esas actas no haberlas dado antes a la oposición. No sé, porque el País ha sacado una información hoy, precisamente, que quizá la información o la documentación con más enjundia de ese listado que hemos tenido acceso a los medios y que ya han pasado a los diputados de la oposición, es sobre la compra de Misao. Exactamente, que era una operación fraudulenta según los auditores de estos documentos, ¿no? Porque yo creo que, además de dar las actas, que son muy importantes de que vaya la gente con responsabilidades políticas o ejecutivas a hablar en las comisiones determinadas, también es importante que estos cambios se traduzcan a nivel legislativo, porque si las cosas siguen haciéndose como se están haciendo hasta ahora, sin transparencia, sin controles, pues al final, dentro de unos años, vamos a tener que hacer no sé cuántas miles de comisiones de investigación. Digo miles por el absurdo de la palabra, pero lo que me voy a referir es que hay que hacer más controles. Pero dice Roberto que tienen que fijar un plazo, un fin. Sí, estoy de acuerdo con eso, estoy totalmente de acuerdo. Para siempre, vamos. Para siempre. Claro, pero resulta paradójico lo que cuenta Fran de lo más relevante de esas actas, que es el informe que hay, porque ese informe creo que lo encarga la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, el gobierno de Cifuentes. Hay un informe de la no solo ese, hay dos. Solicita algunos más, no sé cuántos, pero hay dos informes, uno de 2016 y otro de abril de 2017, lo he visto en Europa Press. Pero claro, esto va en su propio beneficio, porque es la comunidad, el gobierno de Cifuentes, la que encarga una auditoría externa para aportar al juez, o sea, que resulta una paradoja en sí mismo que no lo hayan aportado porque habla bien del gobierno de Cifuentes. Y además nosotros es que inició el proceso. Al final desembocó ellos en el dicen caso que iniciaron, llevan a gala que iniciaron el proceso. Efectivamente, a través de estos informes. Eso es lo que dice Ángel Garrido todos los días, lo recuerda. Cuando le preguntamos sobre eso en el Consejo de Gobierno, lo recuerda. Pero es verdad, dices, si es un informe tuyo, ¿por qué no? Y es uno de los motivos que a él le molesta más que le llame por el tema del canal y lo repite todo el rato. Nosotros lo entregamos a la Fiscalía. Si no llegamos a entregar a la Fiscalía, entonces, por eso le molesta tanto estar en el foco de la corrupción cuando en principio lo ha llevado ella a la Fiscalía. Pues yo creo que por trabar, fíjate Julio. ¿Por qué no lo han dado? Por no facilitar más madera que va a llevar a nuevas peticiones de comparecencia, que va a prolongar un poco la comisión. Yo creo que lo han hecho por eso. Fíjate, mi apreciación, vamos, no lo sé. Fíjate, yo me gustaría lanzar una pregunta aquí a los tertulianos bueno, ¿qué es más grave? Ocultar información es gravísimo, pero en este caso, ocultar información, que a lo mejor incluso le va a beneficiar a Cifuentes, o marcharse de una comisión de investigación, retirarse de las pesquisas, de todo lo que supone. Me gustaría lanzar esta pregunta a los compañeros. Yo creo que por lo menos el ocultar la información. Para mucho mí más también. que marcharse. Sobre todo teniendo en cuenta para lo que es para mí esa comisión, que
Por lo que te digo, ocultar información, es que hay muchos de los portavoces de esa comisión que hasta que un medio no le hace una lectura de las actas, no sacan una conclusión propia, van sin leerse esas actas. Entonces, hasta que no lo haga El País o El Mundo, esas actas con un titular no lo utilizan en el Pleno. Entonces dices, que se vayan de esa comisión. Es que les han dado la excusa perfecta para abandonar esa comisión. Me parece muchísimo más grave el ocultar esas actas. ¿Tú crees que va a ir? Yo entiendo la salida, ¿eh? ¿Crees que va a ir Cifuentes a comparecer? Tiene la obligación. Sí, tiene la obligación. Pero bueno, también puede alegar el PP determinadas circunstancias. Por ejemplo, ya decía el portavoz Enrique Osorio que se tenían que ceñir a los años en los que se investigaba, que eran las 2 legislaturas pasadas, etcétera, etcétera. No sé si ellos habilitarán algún tipo de procedimiento de alegaciones, entiendo, porque esa imagen va a ser bastante... Yo creo que ya está muy... O sea, van a buscar cualquier argucia legal o reglamentaria o normativa para impedir que eso ocurra, porque... Más que nada porque Cristina Cifuentes lo pasa realmente mal, pero lo pasa mal en el tono personal. Sí. O sea, es que es eso. Pero se lo lleva a lo personal. Sí. Que, claro, es tan... O sea, porque es cierto que ella llevaba gala y es cierto que está siendo implacable con la corrupción en su propio partido. También es verdad que tiene tantas que al final, pues claro, es que no queda muy claro cuál es la política, pero lo cierto es que está siendo implacable, claro, que le toquen en ese talón de Aquiles suyo, que es precisamente lo que ella lleva a gala de estar haciendo bien, pues a ella le duele personalmente mucho, pero vamos, que yo creo que no va a ir, no creo que vaya. Yo para no estar en consonancia en esta ocasión con Roberto, me gustaría decirles que Cifuentes se presentó como un soplo de aire nuevo en el Parpé de Madrid, que estaba en un nivel, en cuanto a corrupción y tal... altísimo, sí, estaba complicado. Top. Y es verdad que quiere implantar un nuevo modelo de política, unas nuevas formas de hacer política, por tanto, no debería impedir su partido que fuese a esta comisión. Todo lo contrario, facilitárselo. A veces sería lo suyo, pero es verdad, ella sufre, o sea, lo sufre... Sí, que ya ha ido. La llamaron a declarar. Va muy mal. En principio parecía que no iba a ir, luego digo, declaro a petición propia. Es verdad. Entonces, ese juego ya está desgastado, ya ha ido una vez. El consejero que no ha pasado, bueno, han llamado también a Ruiz Escudero, porque era... Sí. Al de Sanidad, porque era viceconsejero de Presidencia, a Isabel Díaz Ayuso. Han llamado a todo el mundo. Bueno, al final, para posibles, creo que no se ha materializado para la sesión del día 4, pero quizá para los otros días. Ya ya tenemos la excusa de decir que ya hemos ido, ya lo hemos explicado en sede parlamentaria, lo decimos todos los desencantados. Vamos, si queréis, a cambiar de tema, porque es verdad que vamos a hablar más de este asunto, veo yo, después de esta información, porque se va a ir, no va a ir, etcétera. Lo sabemos. Y vamos a cambiar, vamos a pasar de la política más pura y dura a un problema ciudadano, que es verdad que aunque antes existía, no estaba tan visible, que son los problemas continuos y las averías en cercanías. Esta semana varios alcaldes del sur de Madrid han mantenido una reunión con la presidenta regional, con Cristina Cifuentes, precisamente para ver cómo podía presionar al Ministerio de Fomento para que arreglaran o actualizaran la red y evitar que cada mañana, porque solo hay que ver la cuenta de Twitter de Cercanías Madrid, cada mañana, no son una, son varios los problemas de todo tipo que vemos. También otros alcaldes, hablamos de la C3, pero también podemos hablar de la C4, han mantenido reuniones. Mira, estamos viendo ahí en pantalla cómo salieron los alcaldes del sur. Sara Hernández, la alcaldesa de Getafe, que es verdad que al principio comentaron que había ido la cosa muy bien, pero luego nos enteramos casi ya en los periódicos que estaban decepcionados con, entre comillas, la falta de compromiso que les había trasladado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha habido otros alcaldes también, comentábamos, que con gente de Fomento, con representantes un poco para salvar la situación. Hay un plan de cercanías, no sé si os acordáis, los que somos más veteranos, que se aprobó con Pepiño Blanco cuando era ministro de Fomento y con Esperanza Aguirre en 2009, de una red, de ampliar la red, de llegar a muchos sitios, pero parece ser que, como muchas otras cosas, cayó en saco roto. Santiago, no sé si sufre las cercanías. Mucho. En piel propia.
En piel, sí. Pues, a veces cuando voy a la asamblea, pues... También, es verdad que tenemos que ir a... Claro. Tenemos, Deberías. el cercanía no viene bien. Cuando no Sí. disponemos de otro medio, sí se sufre. Pero vamos, este problema es un problema que tiene Fomento, y esto a nivel toda España, porque como me muevo por otro lado, También. el tren está dejado de la mano de Dios. O sea, no es un problema solo de Madrid, sino te vas a... Bueno, en Granada no llega nunca el AVE, llevan prometiendo... 1020 días llevan, sí. 1020 días. Sí. En Almería les han prometido un AVE, pero no va a ser un AVE bien, sino que es de una sola vía para que no se gaste mucho. O sea, es una chapuza total lo que pasa con lo que es todo el eje ferroviario español, ¿no? Y en Madrid se sufre Pero quizá más nos porque hemos tiene más centrado uso. más en el AVE o en Madrid más en el metro, Sí. y quizá Claro. hemos Sí. dejado estos años de crisis sin mantener Claro. las cercanías y ahora Totalmente. lo estamos pagando. Total, como los Exacto. hospitales. Abro 5 hospitales, pero los antiguos no los mantengo. Abro 7 líneas de AVE, abro no sé qué, metro, y la red, mi red básica de cercanías la tengo hecha un guiñapo. Claro. Es que es el problema de que no hay... Aparte, el señor Montoro, que es que no deja gastar nada. Bueno, esa es otra, claro. Que esa es otra, pero efectivamente. vamos. No, luego sucede que todas las instituciones públicas, organismos privados incluso, nos invitan al transporte público. Sí. Y yo eso lo veo muy bien y soy un fiel defensor del transporte público. Pero para tomar el transporte público habrá que tener unos mínimos, ¿no? Y el caso del Cercanías, que soy usuario desde hace muchos años, cada vez está peor. Está mucho peor. Y eso no es todo. Aunque está cada día peor, es que el precio te lo siguen subiendo y ahora el Ministerio de Fomento ha anunciado que a partir de febrero van a revisar al alza los precios los de, precios. A partir de del febrero, no ha billete. sido en enero, pero en febrero En sí. febrero. Eso parece ser. Ajá. Sí. Han sido agradables misericordiosos noticias. y han La respetado cuesta la cuesta de enero. Sí. Han dicho, Lo han respetado. el palo se lo metemos en febrero. Es un A ver, detalle. entonces la solución, Roberto, es solo inversión, 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 sabiendo que no la vamos a tener porque está Montoro ahí con las rebajas, Hombre, con el hacha. el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, Ha prometido un plan. para marzo. Y Con yo creo que lo que hace paciencia, falta pide es... paciencia. Yo creo que tal y como está estructurada la red de cercanías, claro, una avenida es como en la M30. Sí. Una avenida, nuevos ministerios, hay determinadas estaciones clave que como esa estación, la catenaria no funcione o haya un problema en la vía, afecta a todas las líneas, que es algo tremendo. Es como cuando en la M30 hay un accidente y hay un accidente cerca de Pirámides y atasca hasta el barrio El Pilar, porque al final, tal y como está estructurado o diseñado, hace que esos atascos se prolonguen. Yo creo que lo que hace falta es inversión, un planteamiento, ha dicho el ministro que va a ser realista, vale, más que aparte de que sea realista, que evidentemente lo tiene que ser y que ya sabemos cómo están las inversiones, etcétera, lo que tiene que ser es rápido, porque solo el año pasado hubo 470 averías, eso supone una media de 1,3 al día. Muchas de ellas averías en una línea, muchas de ellas en ambos sentidos. Claro, es que la gente que va en cercanías a currar, a trabajar a diario, pues al final llega una hora tarde, le estás creando un perjuicio tremendo a alguien que... Y en cercanías es muy... O sea, es muy relevante para muchísima gente, para cientos de miles de personas que se mueven, no solo el metro, sobre todo que vienen de la periferia. Y claro, es que nos encontramos con la situación de que queremos reducir la contaminación en Madrid, reforzando el transporte público, pues no solo hay que reforzar la MT y el metro, o sea, muy importantes cercanías, para venir de Pinto, para venir de Alcobendas, todo ese 2 millones de personas que se meten a diario en Madrid, utilizan ese transporte público y para ello el cercanías es fundamental. Si tú no garantizas que hay un cercanías, una red de transporte ferroviario que sea fiable, mucha gente no se va a atrever a dar ese paso de ir dejando el coche, que yo creo que tenemos que ir poco a poco acostumbrándonos a que tiene que ser algo habitual, ¿no? ¿Cómo ves, Santiago, que vayan a hacer, por los estudios sí que están iniciados, en este caso entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento, la famosa variante, de la A1, que sería, no le van a llamar R, porque claro, después del desastre y el fracaso de las radiales, pues lo llamarán de otra manera, pero eso va bastante acelerado y en cambio una parte de ese plan del 2009 de cercanías, que pasaba por ampliar la red también por el norte, no se va a acometer. Hombre, no vamos a ser mal pensados y decir, como pasa la Moraleja por allí, pues está Alcobendas y todo eso, se da más prisa. Podemos serlo, pero no. El problema es que no han querido invertir, porque mira, el problema que además ha salido en la comisión de la deuda, no han llevado el tren a Navalcarnero y estaba medio hecha la obra. Se ha parado. Eso es un tema... Que eso es un tema donde ahí hay que ver.
al aeropuerto se llevó rápido cercanías. No hubo problema. Ahí sí no hubo problema porque interesaba el negocio. Entonces, como dice Roberto, dice, si queremos que la gente venga, pues habrá que invertir, porque claro, la gente, pues por lo que sucede, por el precio de las casas, se ha ido yendo cada vez más lejos, más lejos, más lejos, más lejos a vivir, y resulta que no tiene cercanías. Y luego otra cuestión, los horarios. Porque si tú vives en Las Rozas, Galapagar, eso es principal. Yo vivo Villalba, en Las Rozas y si termino tarde de trabajar o me voy a cenar después, tengo que ir en coche, no puedo, o volverme como puedas. Es que no hay trenes a partir de las 11. Sí, y hay pocos. Y además intermedios, luego hay pocos. O sea, dices, también se ha descuidado porque no hay dinero para más locomotoras. También estamos viendo, a raíz de diferentes huelgas, sobre todo en el noroeste, de la situación de los autobuses interurbanos, los llamados autobuses verdes, que tampoco su situación, por lo menos la de sus trabajadores, pues es mala por decirlo finamente. Últimamente hemos conocido varias huelgas, es decir, que sería el medio alternativo, y el medio alternativo no va tampoco muy bien, está como olvidado, insisto, parece que priorizamos en metro, va a haber nuevo metro, está anunciadísimo ya que va a haber nuevo metro. Intercambiador. Va a haber un nuevo intercambiador entre Gran Vía y Sol, que ya tenemos obras en Gran Vía, pues imagínate ahora en Montera también tener más obras, aquello puede ser el acabose, lo contaremos aquí, y parece que eso sí que se da prisa, pues parece que da votos, ¿no? Siempre se ha dicho, aquí en la Comunidad de Madrid, a Gallardón y demás. Cambiamos de tema porque... Muy rápido hemos ido sobre este tema, Julio. Hemos ido muy rápido. ¿Quieres abundar más en la materia? Yo me voy. Lo digo porque... No, lo digo porque, como bien ha dicho Roberto, hay 2 millones de personas que vienen a trabajar o a disfrutar Madrid desde la periferia. Y 850.000 lo hacen a través de cercanías. Que es un transporte que vertebra Madrid, de norte a sur, de este a oeste. Por tanto, hay que hacer algo con él. Y una de las claves la acaba de decir Roberto. Hay que hacerlo rápido. ¿De qué manera? Pues haciendo un plan que no sea, vamos a construir 25 nuevas estaciones. Que está muy bien construir nuevas estaciones, pero luego que no se hagan solamente 4 y una ni siquiera se haya abierto. Estos 25 estaciones son del plan de 2009-2015. Es decir, ya llevamos 3 años superados. Sobre todo, el mantenimiento es muy importante, pero también hay que hacer o contratar más maquinistas para que existan más frecuencias horarias de trenes. Y esto se están empezando a contratar en los últimos años, 2 años quizás. 2 años. Porque desde 1985 no había ni una contratación. Se han amortizado muchísimos maquinistas en jubilaciones, se han amortizado muchísimos puestos de trabajo. Sí, es verdad que son mejores los vagones, son mejores las máquinas, pero se han amortizado muchísimo. A ver, las saunas en las y que mucha se convierte a veces subcontratación. cercanías, yo no lo uso mucho, pero es que he pillado en el verano 40 grados, porque además hay un marcador con la temperatura, pero 40 grados literal. Y aquello, pues es una sauna. También ayuda a conocer gente, como dices, tanta gente ayuda a conocer gente y de todo tipo. Sí, sobre todo si te quedas tirado en mitad de la vía, pues tienes que hacer algo. La empatía, ¿no? La empatía. Vamos a ayudar, hay que bajar y tal. Claro. ¿Me permites cambiar de tema, Fran? Estamos en tu programa. Venga, pues vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de turismo, porque esa es la semana grande del turismo en Madrid. Y cuando ibais viniendo por aquí antes del programa, muchos me habéis comentado que habíais estado en Fitur, como no puede ser de otra manera. Fran por aquí, Santiago, y no sé si vosotros, Roberto, estado, sí, ¿también has estado? Sí, hoy o ayer con los Reyes y demás. ¿Cómo lo habéis visto? El que quiera. Venga, Roberto, ¿cómo has visto? Empieza. Yo he ido La por feria. cuestiones laborales, pero luego, como somos zamoranos, Julio, pues me he ido a ver cómo se estaba haciendo la divulgación de Zamora, de Palencia. Sí, cada uno es verdad que tira... Y la verdad es que los stands de Castilla y León eran bastante completos y con mucha información, ¿eh? Muy bien, vamos, muy bien desarrollados. ¿Cuántos kilos de póster, de carteles te has llevado? Paraguas, caramelo... No he llevado paraguas, he llevado sobre polis, todo guías como de polis, Zamora, de rutas, senderismo por Palencia, pues las zonas que conozco un poco, saber cómo se está divulgando, porque hay muchas zonas magníficas en esas tierras que tú bien conoces y que no se conocen suficientemente. Efectivamente, no. Y parece que hay un repunte ahora, como de 2 años a esta parte,
la Junta de Castilla y León está priorizando esta cuestión, pues es vital para todo el país, ¿no? O sea, no hemos sabido rentabilizar el sol que teníamos, con varias empresas que se han ido al traste, con ese impuesto al sol que metieron y que al final lo que hace es desincentivar los negocios, cuando en verdad era un negocio muy posible, el de las energías renovables en España, después de la especulación del ladrillo. Pues vamos a vender turismo. Turismo es lo que tenemos, pues seguimos vendiendo turismo y cada vez yo veo una profesionalización mucho mayor. Y claro, Madrid es una potencia turística ahora mismo, y tal y como está la situación en Cataluña, pues es cierto que... perdóname tú. Es verdad que tenemos datos, es verdad que Madrid es una potencia turística, 12 millones de turistas pasaron por nuestra comunidad en el año 2017, un 16% más que en 2016, en España son 82 millones finalmente, un 9% más, un récord absoluto, y es verdad que la comunidad que más turistas atrae, pero ha sido desde siempre, ha sido Cataluña, pero también es cierto que en el último cuatrimestre, desde septiembre, desde la crisis separatista, pues se ha ralentizado esa llegada. Normal. No sé si Cifuentes quiere atraer también ese turismo perdido, puede ser, ese turismo extranjero, que según también los datos, llega el colectivo, vamos, de la nacionalidad que más personas llega a toda España son británicos, después alemanes, franceses, italianos, creo que por este orden va el asunto. Fran, has estado por allí también, pero más local, has estado... Yo he hecho recorrido general, rápido, he estado viendo cosas de Europa, de Sudamérica, pero me he centrado mucho en Madrid. Y es verdad que aquello, el expositor de este año, que lo hace la Comunidad de Madrid, normalmente lo hacen conjuntamente con el Ayuntamiento, este año le toca a la Comunidad, es precioso, pero me parece poco funcional. A ver, pero descríbenoslo, porque es que no tenemos las imágenes, no tenemos las imágenes de ahí. Tampoco. No, porque es una alegoría o un símil de la Ribera de Curtidores, según me explican, con sus balconcitos, con sus... Pues a mí me parecía un barrio de Nueva Orleans, me parecía Tremé. Y lo que pasa es que está realizado con elementos reciclados también, y me parece muy bonito. Estético, bonito, pero no me parece práctico, porque hay que presentar allí pues exposiciones, programaciones de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, pues restaurantes, sus ofertas, la oferta cultural de la ciudad y de la comunidad. Por tanto, tiene que ser práctico. Hay muchísima gente, eso sí es verdad, pero yo invito a que todo el mundo que quiera pasarse por allí lo haga, porque es una auténtica maravilla. Yo la verdad, lo que así puedo comentar, porque también por el trabajo pues me he dedicado más a otros, que la verdad es que España, sobre todo se están dedicando, en parte de lo que estoy diciendo, lo que habéis dicho, a un turismo, pero un turismo ya mucho más cultural, mucho más, como habíamos dicho, especializado. En Valencia tienes rutas paleontológicas, por ejemplo. En Madrid, bueno, aparte de todo. En Castilla, por ejemplo, tienes rutas gastronómicas, en Castilla-La Mancha, rutas culturales propiamente, porque claro, tienes Toledo ahí, que es también, que es medio Madrid, porque realmente muchos tour operadores utilizan Madrid como sede de Toledo, ¿no? Y en Madrid, muy bonito, y la verdad es que esto es venderse, y esto es mucho dinero que entra, y mucho dinero que puede entrar, y ahora, por ejemplo, Ximo Puig se está aprovechando de los que no van a Cataluña y se los está llevando a Valencia. ¿Estaba hoy allí? Sí, sí. Bueno, es que yo he visto una cantidad... No, lleva 3 días aquí. Yo he visto una cantidad de políticos, de presidentes de diputaciones, de gobiernos regionales, o sea, yo he alucinado, o sea, no había visto tanto traje desde... Pero siempre ha sido la cita del networking, pero a nivel bestial, ¿no? A nivel de toda España aprovechan... Sí, yo no he ido, yo he flipado, o sea... El problema es no es sobre todo que vayan los primeros de espada, sino es que cualquier asesor se apunta y está aquí. Claro. Yo soy andaluz y en el pabellón de Andalucía es una cosa bárbara. Sí. Hoy estaba el consejero, ahí no recuerdo, el de Educación y Turismo, hasta hoy. A ver, los primeros espadas han venido a hacer un poco de cortesanismo, ¿no? De ahí el día de la inauguración y ya. Sí.
Porque otros años es verdad que ha habido el Día de Andalucía o el Día de no sé qué. Y sí, hay el Día de Mañana es el Madrid, Día de Madrid. y el Mañana es Día el de Día de Madrid. Madrid. Siempre hay muchísimas Está toda cosas. España y de hecho, pues hoy publicamos en el periódico que se van a dejar 15 millones de euros en cenas, copas. Sí, lo o sea, he que va a leído. tener Sí, un, sí. un Sí, impacto sí, sí. en la economía madrileña. Festitur, El sí. propio Festitur. el Festitur, o sea, la propia gente que viene. Hay que vender lo que tenemos, que es el turismo, pues Hay que hagámoslo lo mejor es posible. la mejor industria que tenemos. Sí, la y el verdad. Pero desde mejor luego yo turismo. también, yo estoy con Fran, no me he enterado, de repente he visto que hay alguien en la carpa de Madrid que tenía unos pins del Real Madrid, no lo tenían como, igual que había otros Un poco- exhibidores más simplones, pero más efectistas y más efectivos, pero los de Bueno, la Madrid Andalucía es que ha entrado ahí. era un poco, no sé, un poco muy bonito, pero sí, poco funcional, lo que dice Fran, o sea, yo no me he enterado muy bien de qué me estaban vendiendo. Hablamos de lo bueno del turismo, quizá también tenemos que hablar de lo malo, la turistificación que le llaman, que es un paso más allá de la conocida gentrificación de nuestros barrios, vamos, sobre todo del centro. Este del barrio, por centro. ejemplo. Este barrio mismo. Este barrio mismo, aquí donde estamos, aquí en Antón Martín. A ver, teníamos unos datos por aquí, los precios de los alquileres en la Comunidad de Madrid han subido, según una noticia de hoy de Fotocasa, un 7% en la Comunidad de Madrid, y solo en la capital ya hablamos de cifras de 2 dígitos, que se han elevado en un año. Es decir, estamos volviendo a la burbuja. A la burbuja. Sí. Debido en gran parte al fenómeno de Airbnb, de los alquileres habitacionales. No sé si lo sufres. Yo lo sufro. Yo lo estoy sufriendo porque ¿verdad? Ya me han avisado que yo vivo en el centro y me han avisado que va a subir la cosa. Va a subir la cosa precisamente por este fenómeno. No sé, Inés, ¿cómo lo ves? Yo no lo sufro, pero sí que está claro. O cualquier persona que tuviera un piso para alquilar ya te cuenta, es que a lo mejor lo pongo en Airbnb, porque es que para el que lo alquila es una diferencia muy notable, y a ti te subo el precio del alquiler Y si no, pues vete, que a lo mejor me interesa más alquilarlo por días, por semanas, verás, por tal. Claro, es que es un negocio redondo. Si es que dices, así cobres a 50 euros por habitación. O menos. O menos. Dice, pero tienes 3 o 4 habitaciones en algunos pisos. Ve calculando, dice, y a lo mejor todo lo que tienes que ir es a cambiar las sábanas por la mañana, entregar las llaves, o sea... A ver, es un trabajo. Es un trabajo. Cosas. Bueno, es un trabajo, pero es todo bajo cuerda. O sea, Bajo no cuerda, se pagan además. impuestos, no Hay se que decir, paga- hay que decir una cosa, es verdad que Y se hay molesta. un decreto que está elaborando la Comunidad de Madrid y al que han presentado alegaciones varias entidades, entre ellos la Asociación de Hoteleros y la FRAM, y creo que otras asociaciones de vecinos y del mundo del hospedaje madrileño, porque entienden que está haciendo una competencia desleal. Total. Creen que el borrador, el anteproyecto del decreto es bastante laxo, comentaban, que solo, decían así en esas palabras, solo necesitas tener agua caliente, agua fría y un extintor, y con eso ya tenías la base para poder legalizar ese piso de alquiler. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Creéis que hay que ser liberal con estos alojamientos o más mano dura? Yo creo que un intermedio y una medida que dijeron en un consejo de gobierno, no recuerdo hace cuánto, me parecía muy bien, sobre todo porque ya no es la competencia, es el piso, el vecindario, que cada día te estén viniendo huéspedes nuevos, una casa que cuando es un vecindario familiar es un engorro. Y dijeron una medida claro. que era que la propia junta de Sí, vecinos decidiera una si se comunidad podía. de propietarios. Sí. en Claro. esa- Todavía no se ha Y concretado han cómo quede la cosa. pedido que no sea por mayoría absoluta, Claro, que es pero eso como está por sería ver, la porque ley. hay sentencias ahora de la ley de propiedad horizontal claro. que están permitiendo Claro. que no sean las decisiones por mayoría absoluta, pero tal y como lo había planteado la Comunidad de Madrid tenía que ser mayoría absoluta. Absoluta. O sea, Eso es lo que es y claro, otra de las siempre cosas que habrá piden. alguien que va a decir, no, es que yo lo quiero convertir en piso turístico. Claro. Entonces ya Es que está. ahí- Ya está. Entonces Ahí ya está. está. O sea, Claro, yo creo que es el un decreto que tramposo. se ha hecho no se ha hecho bien, el de la Comunidad de Madrid, no se ha hablado con los profesionales del sector, no se han tenido en cuenta muchas cosas, y además todo el mundo te lo dice el propio ayuntamiento, te lo dicen los hosteleros, que sí que están viendo la actitud del gobierno de Manuela Carmena, que hay ganas de arreglar la situación, de establecer una tasa Airbnb, de establecer un límite de días, pero la Comunidad de Madrid, sin embargo, este decreto, por lo que dicen los expertos, no está llegando lo suficientemente lejos que debería para frenar
lo que está ocurriendo en la ciudad. Yo es que el otro día fui a la sede de grupos en Mayor y es que era todo turistas, todo tiendas de turistas. Se están cargando los comercios de toda la vida. Que todo esto lleva una serie de derivadas tremendas, que es que se están cargando la vida de barrio. Claro. Sí. O sea, es que al final nos vamos a quedar con el Palentino en la calle Pez y todo lo demás va a ser cosas para los extranjeros. O sea, no va a haber vida de barrio, no va a haber pescadería, no va a haber fruterías, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque se va a convertir todo para ofrecer servicios rápidos a los turistas. Hay más, ahora mismo en Madrid Capital, más habitaciones de pisos turísticos que habitaciones ofrecen los hoteles. Sí. Y claro, los hoteles dicen, yo tengo que pasar unas inspecciones de seguridad, Brutales. unas inspecciones de limpieza, unas inspecciones brutales, pagar mis impuestos. Si es que solo en impuestos, según calculan ellos, son decenas de millones de euros que está dejando de ingresar la Comunidad de Madrid por no cobrar una tasa a esas empresas. Sí, lo que pasa que tampoco es... A mí me parece que es perfecto, como hablamos de la digitalización de los medios, no hay que ser tampoco mucha mano dura, porque mi experiencia por lo menos es que si yo quiero viajar ahora, yo no me voy a... Si me quiero ir a Copenhague a un hotel, no me voy a ir, no voy a conocer Copenhague, no te lo digo. permitir, Me voy a un Airbnb y me puedo ir a Copenhague y a donde haga falta prácticamente. Es otro tipo de forma de viajar. Sí, está bien, mejor pero los hay que hoteles también regular. tienen Ser un poco más pijo. Totalmente, con Roberto. Pero en este caso. lo que había comentado Roberto es verdad, pero yo veo muchas contradicciones. Veo una contradicción en que alabamos la subida de los datos porque genera una serie de ingresos, sobre todo en España y tal, y luego criticamos algunas cuestiones. ¿Un turista de verdad quiere venir a un país para ver lo que ve en el resto de los países, los mismos Zaras, con perdón que haga publicidad aunque sea negativa, las mismas cafeterías, las mismas cosas en todo sitio, o quiere ver el Palentino y lo que nos hace diferentes a los demás? Es decir, quizá estamos cayendo en una trampa, ¿no? En convertir a las ciudades en muy similares entre sí, por lo menos las ciudades europeas en algunas. Sí, ahora ya prácticamente si viajas un poco, has viajado un poco... Es que hay las mismas tiendas, son las mismas te das tiendas. cuenta y dices... Sí. Pero además ¿qué tiene el problema especial? es, dice, el tipo de personas que vienen a este tipo de pisos, luego cuál es el gasto real que hacen en la ciudad. Eso es. O sea, tampoco cualquier turista te vale. O sea, si queremos hacer un tipo de turismo, tienes el turismo de borrachera, que ha sido un problema, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Pero dices, ¿a mí qué me interesa? ¿Que venga uno que se gasta 10 euros o que venga uno que se gaste 100? Hombre, vamos, siempre a todo el mundo Claro. le gustará uno que se gaste 100. Pero, Sí, pero entonces, ¿qué hacemos con el turismo de Inés? El turismo que va, Eso es. Claro. pues quizá es decir, a ese le digamos, vetamos y le ese- decimos, usted no no, puede el venir aquí, mochilero vetar, vaya no se usted no se puede vetar. a Benidorm, vaya usted a otros sitios. No se puede vetar, pero habrá que entonces establecer otro tipo de mecanismos, de reglas, y decir, si aquí pagamos, pagamos no se todo. puede vetar, bueno, no se, Hombre, no se puede hacer. No se puede hacer. O sea, Con está precios claro que abusivos. el mercado tiene que ser liberal y hay que tener una oferta amplia Eso para todos los sectores. Es Claro. simplemente regularlo un poco, que haya un poco de justicia, ¿no? Claro. O sea, que la gente no alquile y se gane una pasta. Por ejemplo, tengo un amigo que vive en el Paseo de Delicias que alquilaba su piso por 750 euros al mes. Pues le llegó una agencia y le dijo que una agencia que se dedicaba a los alquileres, le dijo, mira, te damos 2.000 al mes y nosotros ya lo gestionamos. O sea, Claro. imaginaros lo que ganaría claro, ya pagándole claro. 2.000 a él. Él dijo que no porque quería alquilarlo, porque luego tenía pensado ir a vivir allí. Y sobre lo de prohibir o no determinado turismo, Ada Colau lo está haciendo en Barcelona. Lo está Está haciendo. prohibiendo que entren un número excesivo de cruceros en la ciudad, porque es cierto que el turista de cruceros, que eso es un problema que no vive en Madrid, y sobre todo con este Manzanares que tenemos, que es navegable, como decía el Ya ni para los embajador, barcos de papel. como decía el embajador, no sé qué embajador era, que estaba aquí, que decía que el Manzanares es el único río navegable a caballo que existía. Que están cortando, porque claro, ese turista, que es otro tipo de turista, no se deja nada en la ciudad, porque sale, desayuna en el barco, se coge el sándwich en el barco, se lo mete en la mochila Total. y no hace ningún gasto. Un pin, o lo que compramos todos, el imán de la El nevera. imán de la nevera. El problema, Julio, compañeros, es que es cierto que estamos viendo una dictadura del turismo y finalmente eso es lo que provoca estos problemas. Entonces, ¿hay que mantener ese tipo de pisos? Pues seguramente sí, porque hay gente que no nos podemos permitir irnos a un hotel donde tengamos que pagar por la noche 175 euros, Claro. comer, visitar museos, pero sí, pero no así.
Prohibir no se puede prohibir, pero sí es verdad que hace falta, como decía el compañero Santiago, una serie de métodos. Y hay que tener paciencia, porque es un fenómeno que estamos empezando. Sí, o igual mañana desaparece. Pues no sé, pero pedirle paciencia a los vecinos del centro, pues también es complicado. Es complicado. Sí, porque, a ver, en todas las ciudades pasa y es en el centro. O sea, no te pasa en Vallecas arriba. O sea, allí pues puede haber alguien que lo ponga, porque ya lo que va es de 20 euros la jornada, ¿no? Claro. Pero es el centro, entonces, claro, colapsas. El problema de todo esto es que colapsa, luego hay problemas mayores, problemas de inseguridad, ya no solo la molestia, es que es un derivado muy grande. ¿Por qué? Porque la ciudad está preparada para recibir X cantidad de turistas que se ha previsto, en cuanto llega más. Claro, y luego hay otro tema aquí, que es no solo ya el que lo alquila su piso, tal, que debería regularse, que yo creo que debería regularse, que tiene todo el derecho a hacerlo, pero una determinada regulación, sino los fondos buitre. Claro. Que los fondos buitre internacionales están viendo que aquí hay negocio, igual que había negocio con las viviendas del MVS, que al final resultó que no lo había, porque había muchos ocupas y porque hubo unos problemas ahí tremendos. Pues ahora muchos fondos buitre están comprando inmuebles enteros para convertirlos en Palos de la Frontera, donde vivían muchos periodistas y artistas que les han desalojado a todos. Para construir, se gastan 30 millones en comprar el inmueble entero y lo convierten en viviendas turísticas. Y ahí el ayuntamiento sí que está frenando eso con una interpretación un poco estricta de la normativa actual de propiedad horizontal y que dé a pie de manzana el inmueble, aunque se la tira a la justicia ahora. Parece ser que el ayuntamiento no puede prohibirlo. Pero bueno, que es que, claro, hay mucha gente que quiere hacer negocio con esto, pero claro, en cuanto aquí, tonto el último. Aquí en cuanto hay un poquito, se vuelve un poco a negocio, aquí todo el mundo quiere meterse. Antes existía lo que eran los pisos de estudiantes, aquí en el centro, en este claro, barrio, toda la vida. Toda la vida. Lo que pasa era otra cuestión, porque se integraban en el barrio. Ahora, tú aquí sales a las 9 de la mañana, a las 7, a las 8 de la mañana, por aquí, o sea, por la calle de Atocha, y todos los trolleys para arriba, todos los trolleys para abajo. Y luego hay otro tema derivado también de este asunto, que es, ¿hay que poner un impuesto al turismo? ¿Por qué digo esto? Porque los vecinos del centro ven cómo sus calles amanecen todas las mañanas sucias, no porque no se limpie, porque el ayuntamiento no lo limpie, sino porque pasa gente a todas horas. A veces y el ayuntamiento no lo limpia también. Bueno, es posible que ocurra también, claro. Pero me refiero, no solo sucede esto, sino que hay gente a todas horas y uno tiene un papel, otro tiene un vaso, otro tiene una colilla y muchos son turistas y a lo mejor hay que también hacer que colaboren en la limpieza de la ciudad, entre otras. Campañas de civismo, enfocadas exclusivamente para turistas. No, pero también me refiero a un impuesto para contribuir en las necesidades de limpieza. Sí, bueno, como había en Baleares. Claro, muchos ciudadanos que lo pagan, un euro de también lo tiene Barcelona desde hace unos años. Una ecotasa para en Valencia, por ejemplo, han dicho que no. Claro, hay que entrar a... El gobierno, Podemos sí ha dicho en Valencia que se pusiese esa tasa y el gobierno dice que no, que puede repercutir, pero bueno, es... A lo mejor un euro por noche a alguien que va a un hotel o a un establecimiento registrado tampoco le supone nada. No supone, porque todos lo hemos pagado. Yo y también. me cobraron una tasa. Sí, te lo ponen y te lo especifican, la tasa de tal, de tal. Sí. Se nos ha ido el tiempo y vamos a hablar precisamente del mundo de la noche también, madrileña, pero lo vamos a dejar para la ocasión. Primero vamos a experimentar en ese mundo de la noche, si te parece, Fran y compañeros, y luego pues venimos aquí con información de primera mano. Muchas gracias a todos, compañeros. Fran Serrato, gracias por venir aquí. Un placer. Leeremos también en el diario El País. Inés, lo dicho, a ver si tienes suerte, por favor, llamad a esta chica tan inteligente. Por favor. Eso sí, hazte en Twitter para que la gente pueda comunicar más directamente contigo. Si no, siempre en las sombras, Julio. Si no, me ofrezco también mi propio Twitter para gestionarlo. Santiago, gracias por venir aquí. Encantado. Un placer. Y Roberto, que voy a decir... Muchas gracias. Muchas gracias enchufe familiar. por este cable familiar. Y nada, volveremos en Cambia Madrid el próximo martes para hablar con los diputados de la Asamblea Regional de los últimos temas, y mucho me temo que hablaremos de esa comparecencia de Cristina Cifuentes en la Comisión de Investigación, y volveremos el próximo mes con la tertulia de periodistas. Gracias por vernos.